¿Puede una promesa hecha en el luto ser quebrada por el fuego prohibido que arde entre clases, amenazando desvelar secretos que el ducado se esforzó por enterrar por una década? Bajo el cielo implacable del castillo de Tordesillas, una fortaleza de piedra gris que parecía absorber toda la luz y la alegría, la vida se arrastraba con el peso de 10 años de luto ininterrumpido. El aire, denso con el aroma a cera antigua y tristeza contenida, reflejaba el alma de su señor, el duque Alejandro de Mindos. Tordesillas, un hombre de cincelada belleza, pero con ojos que eran meros pozos de ceniza. Su corazón era una tumba sellada por una promesa solemne hecha ante el lecho de muerte de su duquesa. Un juramento de jamás volver a amar por designio propio, sino solo casarse por fría alianza política que asegurara el futuro de sus 2 hijos pequeños. Esta promesa, más que un voto, era una cadena de hielo que lo confinaba a la soledad emocional, transformándolo en un guardián distante, incapaz de ofrecer calidez, dedicado únicamente a la honra y al deber que se cernía sobre su noble linaje, una carga que lo hacía poderoso y a la vez profundamente miserable. En ese mausoleo de grandezas irrumpió la figura de Helena de la Rosa, huérfana y humilde, cuya llegada fue tan silenciosa como el primer copo de nieve en invierno. Contratada como la nueva institutriz y niñera de los pequeños duques, la vida de Helena se había definido por la escasez y la necesidad de proveer a una tía enferma, pero su espíritu era una llama obstinada, alimentada por una sorprendente educación que había conseguido a pesar de su situación social. A pesar de su origen modesto, poseía una gracia innata y una inteligencia perspicaz, dones que la hacían destacar sin buscarlo. La opulencia del castillo la abrumaba, pero era el ambiente de desolación emocional lo que le partía el alma. Los pequeños, un niño y una niña, eran sombras pálidas de la alegría infantil, huérfanos de madre y, lo que era peor, huérfanos calidez de un padre emocionalmente ausente, un vacío que Helena sentía la necesidad de colmar. La primera interacción entre el duque y Helena fue un choque de mundos y voluntades, tan breve como significativo. Él la observó con la impersonalidad con la que se examina un nuevo mueble, su porte aristocrático y su frialdad calculada, destinados a marcar la infranqueable distancia social. Helena, por su parte, sintió la opresión de su poder, pero no se amedrentó, respondiendo a sus preguntas con una claridad y una dignidad que desarmaron brevemente la coraza del duque, acostumbrado a la sumisión servil. A pesar de su humildad, ella no se percibía inferior, sino simplemente diferente, una mujer que conocía el valor del trabajo duro y la verdad desnuda. Sin embargo, su vulnerabilidad era palpable. Su mirada, aunque firme, contenía la sombra del miedo a un mundo que siempre la había juzgado con crueldad, un mundo que ahora le ofrecía un refugio precario y lleno de peligros en las altas esferas. De la nobleza, un espacio donde la honra era tan frágil como el cristal. La atmósfera del castillo de Tordesillas servía de telón de fondo melancólico y ominoso. Sus gárgolas de piedra parecían llorar la tragedia pasada. Mientras Helena se instalaba, la pesada sensación de un secreto latente, de una historia no contada, se adhería a cada pared de terciopelo y roble tallado. Era la clásica arquitectura de la época, majestuosa pero gélida, donde el brillo del oro y la plata no lograba opacar la oscuridad de la culpa y el arrepentimiento. Las largas galerías y los salones vacíos resonaban con el silencio de la soledad del duque, un simbolismo perfecto para su estado mental, una vida rica y llena de deber, pero completamente hueca de lazos afectivos genuinos. Este ambiente no solo definía el escenario, sino que presagiaba la intensidad del drama que se avecinaba,
un drama donde el honor y la justicia social chocarían violentamente con la fuerza indomable de la pasión que empezaba a gestarse entre ellos. El principal motor de la tensión no tardó en aparecer: el barón don Fernando de Alba, cuya presencia en las cercanías del castillo era tan constante como inquietante. Antiguo pretendiente de la difunta duquesa y rival de larga data del duque Alejandro, don Fernando representaba la amenaza externa que el duque se esforzaba por ignorar. Sus visitas, siempre corteses pero cargadas de doble sentido, eran como una gota lenta de veneno que buscaba corroer la estabilidad emocional y financiera de Alejandro. El barón, movido por una mezcla tóxica de ganancia territorial, ambicionaba las estratégicas tierras del ducado y una venganza que él consideraba legítima. Creía fervientemente que Alejandro le había robado tanto el amor como el futuro, y ahora estaba dispuesto a cobrar esa deuda con intereses, observando con lupa cualquier debilidad en la armadura del duque, especialmente la cercanía con la nueva y humilde Babá. La primera chispa del fuego prohibido entre Helena y Alejandro se encendió, paradójicamente, a través de la inocencia de los niños. Una tarde, al encontrar a Helena leyendo en voz alta un cuento de aventuras a los pequeños en el antiguo y olvidado jardín secreto, el duque se detuvo en la sombra, observando. La risa de sus hijos, un sonido que no había oído con tanta naturalidad en años, resonó en sus oídos como una melodía casi olvidada, y por un instante la fría máscara de su rostro se resquebrajó. La Babá, con su voz melodiosa y su paciencia inagotable, no solo cuidaba a los niños, sino que estaba reparando el tejido dañado de su infancia, algo que ni todo el oro del ducado podía comprar. Este primer atisbo de la humanidad y la capacidad de Helena para la ternura fue un puñal inesperado de emoción que atravesó la dura coraza del duque, marcando el inicio de su inevitable y peligrosa fascinación. Helena, sin buscarlo, comenzó a notar las grietas en la fachada impasible del duque. En sus encuentros casuales, a menudo en la vasta biblioteca o en los pasillos al anochecer, ella percibía la profunda melancolía que él ocultaba tras su rectitud. Era un hombre prisionero de su propia virtud, de un código de honor que le impedía ser feliz y que, irónicamente, lo hacía injusto consigo mismo y con sus hijos. Su empatía, un rasgo central de su carácter, le permitió ver más allá del título y del poder. Vio al hombre herido, al padre solitario que cargaba con una culpa invisible. Este conocimiento tácito de su dolor, sumado a la atracción innegable que sentía por la figura imponente y misteriosa del duque, la llenó de una mezcla peligrosa de lástima y deseo, un presagio de los sentimientos complejos que pronto amenazarían con dinamitar la estricta jerarquía social que los separaba. El duque Alejandro, cada vez más consciente de la presencia luminosa de Helena en el castillo, comenzó a buscar excusas, algunas banales y otras de dudosa necesidad, para tenerla cerca. La necesitaba para sus hijos, eso era indiscutible, pero pronto se dio cuenta de que la necesitaba para él mismo. Su voz apacible, su manera de mover las manos mientras hablaba, y su mirada directa se convirtieron en un imán contra su voluntad de hierro. Él luchaba internamente contra esta atracción que consideraba una traición a la memoria de su esposa y a su juramento, un fuego prohibido que se encendía entre las clases sociales más opuestas. La idea de que una mujer de origen tan humilde pudiera perturbar la solemnidad de su luto y la estabilidad de su ducado era un escándalo potencial, pero su razón era débil frente a la necesidad imperiosa de verla sonreír, una necesidad que lo humanizaba de una manera que le resultaba aterradora.
Si estás disfrutando de sumergirte en esta historia de época y amas un buen romance con giros inesperados, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos y otras narrativas emocionantes. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad o país estás siguiendo este viaje? Tu apoyo marca la diferencia para que podamos traer más historias como esta. Mientras este frágil lazo se tejía en secreto, el barón don Fernando agudizaba sus sentidos, observando cada interacción, cada mirada furtiva, con la sagacidad de un depredador. Él ya había identificado la vulnerabilidad de Elena, su origen humilde, la hacía dependiente y su conexión con la aldea la convertía en un posible eslabón débil que él podría explotar. Los rumores sobre las dificultades financieras de un familiar lejano de Elena, que don Fernando había ayudado a manipular, le daban un punto de presión sutil pero efectivo, una carta bajo la manga para desestabilizar al duque en el momento oportuno. El gancho emocional se establece, la rígida promesa del duque, el alma resiliente de la humilde babá, el peligro latente del varón y la culpa silenciosa que envuelve el castillo. La tensión social, el deber y el amor incipiente se encuentran en un equilibrio inestable, a punto de romperse. La audiencia se pregunta si el duque será capaz de traicionar su juramento por una mujer que no le debe nada, o si la babá encontrará la fuerza no solo para amar, sino para luchar por su honor en un mundo diseñado para aplastarla. La atmósfera es densa y poética, prometiendo un viaje profundo a las emociones humanas más complejas, con la injusticia social como telón de fondo constante, una lucha que trasciende los muros de piedra del ducado. La vida en el castillo de Tordesillas se transformó de manera imperceptible, como una lenta marea que erosionaba la roca. Elena se adaptó con una discreción inteligente, dominando el código no escrito de la servidumbre sin perder su esencia. Su foco inicial, la educación y el bienestar emocional de los hijos del duque, era su único salvoconducto. Los pequeños, Leonor y Fernando, encontraron en ella no solo una maestra, sino un refugio de ternura. Sus risas, antes esquivas, ahora llenaban los rincones del ala infantil, un sonido que actuaba como un bálsamo sobre el alma herida del duque. Alejandro, observando este milagro diario desde la distancia de su estudio, comenzó a confiar en Elena de una manera que no había confiado en nadie desde la muerte de su esposa, una confianza basada en la evidencia de la felicidad de sus vástagos, pero que pronto se teñiría de una emoción mucho más peligrosa e íntima, el respeto mezclado con la admiración. La necesidad de adaptación de Elena se centró en descifrar la compleja psique de su empleador. El duque Alejandro no era un tirano, sino un hombre atrapado por su propia honra. Ella observaba cómo su deber lo estrangulaba, cómo cada decisión de gobierno sobre las vastas tierras del ducado era tomada con una rectitud impecable, pero sin alegría. Esta observación la llevó a descubrir la verdadera naturaleza de su dolor. Más allá del luto, existía una culpa profunda y autoimpuesta, un secreto que lo hacía rígido y distante. Elena sentía que, al igual que los muros del castillo, el duque escondía una historia de dolor y sacrificio que, de ser revelada, podría liberarlo o destruirlo por completo. Este entendimiento la ató a él con un hilo de empatía que trascendía la relación laboral, empujándola a buscar la verdad oculta tras su dolor y su frialdad aparente. El desarrollo de su relación se dio en el silencio de las interacciones cotidianas. No eran grandes declaraciones, sino pequeños gestos. Una mirada cómplice en el comedor al ver a los niños reír, un intercambio de libros en la biblioteca, donde sus dedos rozaban sobre el cuero envejecido de los volúmenes, dejando una estela eléctrica que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Alejandro comenzó a valorar su agudeza mental, discutiendo con ella,
bajo el pretexto de los niños, sobre asuntos que jamás compartiría con un igual de su clase. Estos momentos de vulnerabilidad compartida, donde la babá y el duque hablaban como almas iguales, eran tesoros fugaces que rompían las barreras de clase y protocolo, tejiendo un lazo sutil pero poderoso que estaba destinado a convertirse en una amenaza para el orden social. En una de esas noches, mientras Helena buscaba un medicamento para la fiebre de la pequeña Leonor en el estudio del duque, tropezó accidentalmente con un antiguo cofre de roble oscuro. Al intentar devolver un libro que había caído, sus ojos curiosos se posaron en el cofre, que estaba abierto de forma displicente, revelando no joyas, sino un manojo de cartas antiguas y un diario encuadernado. La curiosidad, esa bestia de doble y filo, la empujó a mirar. No leyó las cartas, pero sí alcanzó a ver en la portada del diario el emblema de la duquesa y grabado en la esquina un nombre que le resultaba familiar de su infancia en la aldea, insinuando una deuda de honra entre la familia del duque y la suya. Esta coincidencia helada plantó en Helena la semilla de la duda, una premonición de que su destino no se había cruzado con el de Alejandro por casualidad, sino por las frías manos del pasado y de la injusticia. El barón Don Fernando, paciente y metódico, no perdía de vista la creciente intimidad. Sus informantes en la aldea y entre la servidumbre le reportaban cada vez más encuentros casuales y miradas prolongadas. Decidió entonces introducir un desafío sutil en la vida del duque. A través de un antiguo administrador de las tierras de Tordesillas, despidió a un grupo de arrendatarios por una deuda que sabía era manejable, pero que presentaba con crueldad legal, buscando forzar a Alejandro a tomar una decisión impopular y, lo que era más importante, provocar una reacción en la sensible Helena. Su objetivo era doble: presionar al duque en su punto débil, la justicia social, y medir la profundidad del lazo entre Alejandro y la babá, sabiendo que la injusticia despertaría la pasión de Helena. La situación de los arrendatarios llegó a oídos de Helena a través de una de las cocineras, cuyo hijo estaba entre los amenazados. La babá, consumida por su inquebrantable sentido de la equidad, no pudo permanecer en silencio. Fue a buscar al duque en su despacho, un acto de audacia sin precedentes para una sirvienta de su rango. Con la voz temblándole por la emoción pero firme en su propósito, le suplicó que intercediera, argumentando que la justicia de su título no debía basarse en la letra fría de la ley, sino en la compasión. Alejandro se irritó ante la intromisión, pero la pasión en los ojos de Helena, su defensa elocuente de los desposeídos, lo detuvo. Por primera vez en años, no sintió la culpa opresiva, sino una sana irritación mezclada con una innegable admiración por el coraje de esa mujer humilde. Esta confrontación se convirtió en el catalizador de una nueva fase en su relación, la complicidad basada en el conflicto moral. Alejandro, aunque público y socialmente defendía la acción legal, en privado le reveló a Helena que la ley a veces era una jaula, y que la situación era más compleja de lo que parecía, insinuando presiones externas, las de don Fernando. Este acto de confianza, de compartir la pesada verdad con ella, era una confesión tácita de que su opinión le importaba más de lo que jamás admitiría. La babá, al ver su lucha interna, comenzó a entender que el duque era tanto la víctima como el ejecutor de su propio código de honor, prisionero de un destino que él mismo había ayudado a tejer en el pasado. Una tarde lluviosa, mientras los niños dormían la siesta, Alejandro y Helena se encontraron en la biblioteca, la luz baja de un candelabro proyectando largas sombras sobre los estantes. Discutían en voz baja sobre un antiguo tratado de filosofía que trataba el tema de la culpa y la redención. La cercanía en ese espacio confinado se hizo insoportable. Helena,
Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Alejandro, que estaban llenos de una mezcla ardiente de deseo y angustia. Él extendió la mano lentamente, no para tocarla, sino para apartar un mechón rebelde de su frente, un gesto tan tierno y paternal como cargado de una tensión erótica palpable. Ella cerró los ojos, sintiendo el aliento caliente de él sobre su piel. Era el umbral del beso prohibido, la rendición a la pasión que se habían esforzado tanto en negar. En ese instante preciso, la voz rasposa de don Fernando, que acababa de llegar al castillo bajo el pretexto de una visita social, resonó en el pasillo adyacente, buscando al duque. El sonido fue un latigazo de realidad que separó a los dos amantes. Alejandro se recompuso con una velocidad glacial, su rostro volviendo a ser máscara fría del duque de Tordesillas, mientras Helena se retiraba al fondo de la biblioteca, su corazón latiéndole como un tambor frenético, humillada por la interrupción y el peligro. Don Fernando, aunque no los vio, sintió la tensión residual en el aire, una prueba inconfundible de que su plan de desestabilización estaba funcionando y que el duque había caído en el abismo de la pasión ilícita, un arma perfecta para su chantaje futuro. Las revelaciones comenzaron a tejerse a través de los personajes de apoyo, un viejo jardinero cuyo padre había trabajado en las tierras por generaciones y que había sido tratado con una deferencia inusual por Helena, finalmente rompió su silencio. En el jardín secreto, bajo el follaje denso que prometía confidencialidad, le contó a Helena una historia susurrada. El desahucio de los arrendatarios era un eco de un acto de injusticia social mucho mayor que había ocurrido 10 años atrás, justo antes de la muerte de la duquesa. Este acto había sido una decisión de Alejandro que, aunque legalmente correcta, había arruinado a una familia, cuyas consecuencias nefastas, según el jardinero, habían repercutido hasta el presente, como una maldición sobre el ducado y su señor. El jardinero no nombró a la familia, pero la descripción del evento y la mención de una disputa de tierras clave despertaron en Helena el recuerdo del nombre en el diario de la duquesa que había visto. La conexión se hizo evidente. La babá sintió un escalofrío helado al unir las piezas. La culpa del duque no era solo luto, sino el peso de una injusticia que él había permitido o ejecutado, y que ahora resonaba en el presente. Esta revelación no solo intensificó el drama, sino que empujó a Helena de su papel de observadora a un papel activo. Ahora su misión no era solo amar al duque, sino obligarlo a enfrentarse a su verdad, a redimir el error que había sellado el destino de ambos, de formas que ella aún no podía comprender por completo. Los protagonistas comenzaron a actuar, aunque de forma solitaria, contra las sombras de don Fernando. Alejandro, sospechando que el varón estaba detrás de la disputa de los arrendatarios, utilizó su inteligencia estratégica para contraatacar legalmente, protegiendo a los afectados de la bancarrota total, pero manteniendo las apariencias para no revelar su mano. Helena, por su parte, impulsada por su sentido de la justicia y la nueva información, comenzó a investigar discretamente en la biblioteca del castillo, buscando registros antiguos que pudieran confirmar el relato del jardinero. Este actuar dual, donde ambos luchaban por la misma causa, pero sin confesárselo abiertamente, era una metáfora de su amor, un sentimiento que ardía, pero que se mantenía oculto por el miedo, el deber y los secretos. La tensión entre la honra del duque y la justicia de Helena se hizo el tema central. El duque, aferrado a su código de nobleza, sentía que no podía romper la promesa hecha a su difunta esposa, ni manchar su nombre con el escándalo de amar a una plebeya, especialmente bajo la amenaza de don Fernando, que manipulaba hábilmente la opinión pública. Helena, sin embargo,
Entendía que la verdadera honra no residía en el título, sino en la capacidad de rectificar el pasado y amar sin miedo. Esta discrepancia moral creó una barrera emocional más infranqueable que el propio abismo de clases, obligándolos a una danza dolorosa de acercamiento y rechazo, una lucha interna que prometía un dramático punto de quiebre. Mientras la búsqueda de Helena por la verdad se intensificaba, ella encontró en los polvorientos archivos del castillo un viejo recibo con la firma de un barón de Alba. La fecha era curiosamente cercana al evento de injusticia narrado por el jardinero. La conexión se hizo evidente. Don Fernando había estado involucrado en la transacción de tierras que había causado el desahucio de la familia 10 años atrás. Esto significaba que la maldad del barón era sistémica y de larga data, y que él no solo buscaba venganza por la duquesa, sino que había sido un cómplice activo en la injusticia original del duque. Helena sintió el peso de esta peligrosa verdad. Exponer a don Fernando significaba exponer la culpa de Alejandro, pero callar significaba permitir que la injusticia triunfara. El dilema moral era completo y la trama se preparaba para un descenso a la oscuridad. La revelación del recibo con la firma del barón don Fernando actuó como una helada certeza en el alma de Helena, confirmando que la maldad tenía raíces profundas y compartidas. Entendió que el secreto de Alejandro no era solo un error de juicio, sino una decisión que, aunque motivada quizás por el bien mayor del ducado, había sido explotada por la avaricia de don Fernando. La culpa del duque, por lo tanto, era doble: la injusticia cometida y el peso de haber sido manipulado. Este conocimiento cambió la dinámica de su amor naciente. Ya no era solo una atracción prohibida, sino una misión compartida de redención. Helena se vio obligada a confrontar al duque, no con el miedo de la babá, sino con la autoridad moral de quien porta una verdad dolorosa, una verdad que tenía el poder de derribar todo el andamiaje de su vida aristocrática. El confrontamiento tuvo lugar en el antiguo observatorio del castillo, un lugar solitario y propicio para las verdades astrales. Helena, con el recibo en la mano temblorosa, no levantó la voz, sino que destiló su acusación con una calma que era más devastadora que cualquier grito. «Es que la honra de un duque vale más que la justicia de un hombre humilde, mi señor. El varón es su enemigo, pero fue usted quien le dio la llave de esta traición hace 10 años», declaró con una firmeza que sorprendió al noble. Alejandro, al principio, reaccionó con la furia helada de la nobleza, desafiada por una inferior. Pero al ver la prueba y el dolor reflejado en los ojos de Helena, su defensa se derrumbó. Confesó que la decisión inicial había sido para salvar el ducado de una crisis financiera y que la duquesa, al descubrir la ruina de la familia afectada, había enfermado de pena y su muerte, indirectamente, había sido el fardo de su culpa, un secreto que lo consumía a diario. La confesión no trajo alivio, sino una nueva y más pesada cadena. Alejandro, al revelar su verdad más oscura, también reveló la fragilidad de su juramento. «Jurí no volver a amar para no traer más desgracia a Tordesillas, Helena. Si te amo, los dioses y el mundo me castigarán, y el destino de mis hijos se verá comprometido», susurró con una agonía que la babá sintió hasta los huesos. Esta vulnerabilidad fue el punto de inflexión romántico. Ella lo amó más por su dolor y su culpa que por su poder. Ella entendió que el verdadero enemigo no era solo don Fernando, sino el peso muerto del pasado que los separaba. Una culpa que él usaba como escudo para no volver a sentir la devastación de la pérdida, negándose a sí mismo la felicidad. El varón, sintiendo el resbalón emocional de Alejandro, decidió aumentar la presión. Movió su pieza más cruel: chantaje directo. A través de un intermediario,
hizo llegar al duque una antigua carta escrita por la duquesa moribunda. En ella, la duquesa, en su dolor final, lamentaba la crueldad de su esposo hacia la familia de los arrendatarios y pedía, con su último aliento, que Alejandro jamás volviera a priorizar el frío deber sobre el calor humano y que si alguna vez volvía a amar, fuera a alguien que le recordara el valor de la humildad y la justicia. Crucialmente, don Fernando había manipulado una línea de la carta para insinuar que la familia perjudicada tenía lazos de sangre con la nueva institutriz, con Elena, aunque esto era una exageración vil. La carta, en manos de Alejandro, se convirtió en una tortura. No solo confirmaba su culpa, sino que el varón ahora tenía la prueba de la conexión manipulada entre Elena y el pasado oscuro del duque. Si el duque se negaba a venderle las tierras, don Fernando prometía hacer pública la carta, no solo para exponer la hipocresía de Alejandro, sino para difamar a Elena como la amante interesada enviada por los viejos enemigos del duque para vengar la injusticia pasada. La presión era intolerable. Ceder al chantaje o condenar a Elena a un escándalo y a la ruina y potencialmente al destierro, sin mencionar la vergüenza para sus hijos, la pérdida de su honor y su futuro. El amor de Alejandro, ahora sin velos, se manifestó en una desesperada necesidad de proteger a Elena. Ya no era un duque frío, era un hombre luchando por su única luz. Él trató de persuadirla para que abandonara el castillo, ofreciéndole una suma de dinero que aseguraría su futuro y el de su tía, argumentando que sólo así podría estar a salvo de las intrigas del varón. Pero Elena, con su recién encontrada voz, se negó rotundamente. «Mi honra no está en el dinero, mi señor, sino en mi conciencia. Si me voy ahora, es como admitir que soy la intrigante que don Fernando quiere que sea. No huiré de la verdad ni de usted. Enfrentaremos este vendaval juntos o caeremos por separado, pero con dignidad», declaró con una resolución que hizo temblar la armadura emocional del duque. Este rechazo firme fue el verdadero punto de virada emocional para Elena. De la babá vulnerable y resignada emergió la heroína activa, aquella que ante la injusticia se levanta, no por venganza, sino por un inquebrantable sentido de la verdad. Ella entendió que el fardo de Alejandro no lo hacía un villano, sino un hombre necesitado de redención. Su plan se consolidó. Usaría su conocimiento de la aldea y de la comunidad para encontrar la prueba que refutara la versión manipulada de don Fernando y que, a la vez, demostrara la culpabilidad del varón en el complot inicial, obligando al duque a la acción y a la reparación moral, dejando de ser un personaje pasivo. Don Fernando, impaciente por la falta de respuesta de Alejandro, decidió dar el golpe final. A través de una de sus sirvientas infiltradas, consiguió forjar pruebas que incriminaban a Elena por el robo de un valioso relicario de la difunta duquesa. El relicario fue encontrado entre las pertenencias de Elena. La acusación, orquestada con precisión cruel, tenía como objetivo inmediato forzar la dimisión humillante de la babá y como objetivo secundario destruir su reputación ante los ojos de la sociedad, haciendo imposible que el duque pudiera defenderla o tenerla cerca sin deshonrarse públicamente ante sus pares. El duque, Alejandro, convocado por el administrador con la prueba en mano, se enfrentó al dilema más doloroso de su vida. Él sabía que Elena era inocente. Su corazón y su razón le gritaban que era una trampa de don Fernando. Sin embargo, su deber como duque, la necesidad de preservar la honra del ducado ante el inminente escándalo y la protección de sus hijos, lo obligaron a tomar una decisión brutalmente injusta. Con una frialdad que le rompió el alma, despidió públicamente a Elena. Su servicio ha terminado, señorita de la Rosa. Lo lamento profundamente, pero la evidencia es innegable. Debe abandonar Tordesillas antes del amanecer.
declaró, sus ojos de ceniza traicionando una tormenta interna de desesperación y un sacrificio que solo él creía poder entender. Elena aceptó el veredicto con la cabeza en alto, sin derramar una sola lágrima de humillación pública, manteniendo su dignidad inmaculada. Entendió el sacrificio de Alejandro. Era un intento desesperado de protegerla de una condena peor, pero seguía siendo un acto de injusticia, un doloroso eco del error pasado que lo perseguía. Al salir del despacho, se detuvo solo un instante. Usted ha escogido la ley de los hombres, mi señor, sobre la justicia del corazón. Espero que esta decisión le traiga la paz que tanto busca, dijo, su voz un murmullo de promesa y despedida. Al amanecer, Elena de la Rosa abandonó el castillo de Tordesillas, sola y difamada, pero con una resolución férrea. Regresaría no como una babá, sino fuerza que expondría las actitudes del varón y la verdad del duque. Ahora la caída era total. La comunidad del ducado, influenciada por los rumores cuidadosamente esparcidos por don Fernando, la veía como una ladrona y una oportunista. El duque Alejandro vivía en una nueva dimensión de la soledad, con el fantasma de Elena danzando en los pasillos vacíos, su sacrificio inútil. Don Fernando de Alba, creyendo haber ganado la primera batalla, intensificó sus visitas al castillo, ofreciendo consuelo al duque y presionándolo para la venta de tierras, sintiendo la proximidad de la victoria. La atmósfera en Tordesillas se volvió más sombría que nunca, una prisión de culpa y amor reprimido, con la injusticia social ahora institucionalizada por la acción del propio duque. Antes de continuar con esta increíble historia de Elena de la Rosa y del duque Alejandro de Tordesillas, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí, cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La partida de Elena activó una espiral de dolor y arrepentimiento en el duque Alejandro. Intentó sumergirse por completo en el deber, pero el silencio en el ala de los niños y la mirada de reproche, silencioso de su hija Leonor, eran tormentos constantes. El amor que había intentado negar se manifestaba ahora como una herida abierta, una punzada constante de saber que había traicionado a la única mujer que lo había visto de verdad. Se culpó no solo por el despido injusto, sino por el acto inicial de injusticia de hace 10 años que había puesto en marcha toda la maquinaria de su desgracia. Su lucha interna contra el pasado se intensificó, llevando al duque a la introspección más profunda, obligado a reconocer que su código de honor era una fachada que le había costado la felicidad y la verdad. Mientras tanto, Elena encontró refugio en la humilde casa de su tía, en las afueras de la aldea, un lugar donde la vida era dura, pero el aire era libre de la sofocante hipocresía aristocrática. Allí, la indignación y el deseo de limpiar su nombre la impulsaron. Usando su inteligencia y la red de contactos que había cultivado con la servidumbre y los aldeanos, los mismos que la veían con sospecha y lástima, comenzó su propia investigación. Su foco era claro:
encontrar a la familia perjudicada 10 años atrás, desenmascarar la conexión manipulada de don Fernando y, sobre todo, localizar la carta original, la prueba del chantaje que el varón debía tener escondida, pues Alejandro la había destruido ante él. La vida de Elena en la aldea fue difícil. El prejuicio de clase era una barrera palpable. Sin embargo, su caridad hacia los más necesitados y su coraje, que ya era conocido, por algunos, lentamente comenzaron a ganar adeptos. Una mujer mayor, cuya memoria era un archivo de las injusticias locales, se acercó a Elena y le reveló que la familia desahuciada 10 años atrás no había desaparecido, sino que se había exiliado en una comarca lejana, llevando consigo documentos que, según ella, demostrarían la verdadera naturaleza de la traición de don Fernando en la transacción de tierras. Esta información, una luz débil en la oscuridad, proporcionó a Elena el primer objetivo concreto de su búsqueda activa. Don Fernando, confiado en su victoria, se descuidó. Creyó que Elena era solo una babá asustada que se había retirado a lamer sus heridas. Su arrogancia se centró en presionar a Alejandro con amenazas veladas sobre el futuro de sus hijos si no accedía a vender las tierras. En una cena tensa, el varón, ebrio de poder, mencionó casualmente que el fuego prohibido que ardía en el duque solo traería deshonra a su apellido, una frase que confirmaba que había sido el observador silencioso del casi beso en la biblioteca, y que usaba el recuerdo del amor ilícito como palanca de control emocional sobre Alejandro, un juego psicológico cruel. La mención del fuego prohibido fue la gota que colmó la copa para Alejandro. Su amor por Elena, antes una carga, se convirtió en una fuerza motriz. Comprendió que, si no actuaba, perdería a Elena, la redención y, en última instancia, el futuro de sus hijos, que quedarían a merced de la avaricia de don Fernando. El duque, utilizando su inteligencia estratégica, comenzó a mover sus propias piezas, sin informar a nadie. Ordenó a su abogado investigar en secreto las finanzas de don Fernando, buscando un resquicio legal o una deuda antigua que pudiera usar como contrapeso en la inminente confrontación. Una lucha que ahora era personal, no solo por el ducado. Elena, determinada a actuar, emprendió un viaje humilde y peligroso a la comarca lejana. Su vulnerabilidad era inmensa. Una mujer sola, viajando en la época. Sin embargo, su misión la imbuía de una fuerza sobrenatural. Llevaba consigo solo su fe y su perspicacia. En el camino, se encontró con un antiguo criado de don Fernando, que había sido despedido injustamente y que, al ver la difamación de Elena, se ofreció a ayudarla. Este hombre de apoyo crucial confirmó que don Fernando guardaba celosamente una carta muy importante en una caja fuerte oculta en su propiedad y que el varón solía jactarse de que esa carta era la prueba final que aseguraría la caída del duque. Este valioso testimonio confirmó las sospechas de Elena. Don Fernando no solo la había difamado, sino que guardaba una prueba irrefutable, probablemente la carta original de la duquesa o algún documento que revelara su propia participación en el desahucio. Con la ayuda del excriado, Elena trazó un plan arriesgado para infiltrarse en la propiedad de don Fernando y recuperar la evidencia, un acto que superaba la audacia de una babá y la colocaba directamente en el rol de agente de justicia, poniendo su vida en riesgo por amor y por la verdad. La injusticia la había transformado de víctima a guerrera. La noticia de la partida de Elena y su misión llegó indirectamente a Alejandro a través de la red de apoyo de la aldea. El duque sintió el terror helado de saberla en peligro por su causa. La pasividad había terminado. El amor lo impulsó a la acción inmediata. Ordenó ensillar su mejor caballo, rompiendo con todo protocolo y decoro. Su destino
la propiedad de don Fernando, donde sabía que convergería el peligro. Alejandro ya no era el prisionero del luto, sino el protector movido por una pasión desenfrenada y una necesidad desesperada de expiar su culpa. Su honra ahora dependía de salvarla a ella y a la verdad. La caída del duque en el luto y la injusticia estaba llegando a su fin, dando paso al hombre de acción. El miedo de perder a Helena, de verla sacrificarse por sus errores, fue el fuego purificador que rompió su injuramento. El castillo de Tordesillas era ahora una sombra de la desesperación, pero los caminos de la comarca se llenaban de la promesa de un enfrentamiento. El barón don Fernando, confiado, no esperaba que sus dos víctimas se unieran para confrontarlo, ni que la babá difamada tuviera la valentía de arriesgarlo todo por desvelar una verdad que no era suya, sino la de toda una comunidad. Helena, disfrazada con ropas humildes de aldeana y con el corazón latiendo al ritmo de la audacia, se aproximó a la propiedad del barón, Finca Alba, bajo el manto protector de una luna menguante. El riesgo era inmenso, pero el pensamiento de la justicia para los desposeídos y la redención para Alejandro le daban una fuerza que superaba el miedo. Su mente, habitualmente volcada a la ternura de los niños, funcionaba ahora con una precisión estratégica, utilizando la información del excriado sobre la disposición de la casa y el horario de los guardias. Ella no estaba allí solo para limpiar su nombre de la infamia del robo, sino para recuperar la carta de chantaje, la prueba que no solo incriminaba al varón por manipulación, sino que exponía la verdad completa del secreto del duque, la clave para desmantelar toda la red de intrigas. La infiltración en la Finca Alba fue un acto de gracia y sigilo. Helena se movía como una sombra, utilizando los conocimientos que había adquirido en la aldea sobre los caminos y las costumbres de la noche. Alcanzó el despacho del barón, un lugar tan opulento como su dueño, dominado por un pesado escritorio de caoba y un ambiente denso de avaricia. La caja fuerte, escondida tras un falso estante de libros antiguos, era su objetivo. La babá, que había pasado horas investigando sobre cerraduras en los polvorientos tomos de la biblioteca de Tordesillas, utilizó su ingenio más que la fuerza para manipular la cerradura, una metáfora de cómo la inteligencia y la humildad triunfaban sobre el poder ciego y la crueldad. Al abrir la caja fuerte, Helena encontró lo que buscaba, la carta original de la duquesa, escrita en una caligrafía temblorosa, y varios documentos firmados que atestiguaban la coacción y la venta ilegal de las tierras a don Fernando 10 años atrás, revelando que el barón había instigado la injusticia original del duque por beneficio personal, un hecho que Alejandro desconocía en su totalidad. Con estos papeles en mano, Helena sintió el peso de la verdad y de la victoria. Tenía la prueba irrefutable de la inocencia de su amor y la clave para deshonrar a don Fernando. Su corazón, sin embargo, se contrajo al leer las palabras de la duquesa, que, lejos de ser una acusación, eran un ruego por la compasión y la esperanza de que Alejandro encontrara un amor puro, una profunda ironía en su situación. En el momento en que Helena guardaba los documentos, la puerta del despacho se abrió con violencia. Era don Fernando, que había regresado inesperadamente tras recibir un mensaje anónimo, probablemente plantado por el excriado, un aliado, silencioso. La luz de la lámpara de aceite iluminó el rostro triunfante y cruel del varón, que no podía creer su suerte. La ratona ha caído en la trampa. ¿Pensabas, humilde institutriz, que podrías robarme la prueba de tu propia ruina? Ahora no solo serás una ladrona, sino una espía y una intrusa. Tu destino es el calabozo, y tu duque, al que tanto amas, no moverá un dedo por una mujer que ha deshonrado públicamente a mi propiedad. Siseó, acercándose con una sonrisa malvada y cargada de amenaza. El terror se apoderó de Helena,
Pero su resolución no flaqueó. Aferró los documentos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Justo cuando don Fernando se abalanzaba sobre ella, la ventana del despacho se hizo añicos con un estruendo, y la silueta poderosa de Alejandro de Tordesillas irrumpió en la habitación. Su rostro, bañado por la luz de la luna, no era el del duque gélido, sino el de un hombre en llamas, movido por el amor y la desesperación. Había rastreado a Elena hasta la finca con una precisión desesperada, impulsado por el miedo de perderla. La entrada dramática del duque simbolizó la ruptura total con su vida de deber y protocolo. El enfrentamiento entre los dos hombres fue visceral. Alejandro, cegado por la furia de ver a Elena en peligro y por la traición descubierta del varón, luchó con una intensidad brutal, utilizando no solo su fuerza, sino la desesperación de quien lucha por su última esperanza. Has jugado con la honra de mi ducado y con el alma de una mujer inocente, Fernando. Pagarás por cada mentira y cada injusticia, gritó Alejandro. Don Fernando, aunque sorprendido, era un hombre fuerte, y la pelea se convirtió en un ballet de rabia, destrozando muebles y papeles, una manifestación física de la guerra de años de intrigas y resentimientos que había culminado en ese despacho. Elena, aprovechando la distracción, se deslizó y se ocultó, sujetando los documentos como su más preciado tesoro. Entendió que su papel ahora era asegurar la prueba. Mientras observaba la pelea, se dio cuenta de la magnitud de su amor por Alejandro. No era solo el hombre poderoso, sino el hombre vulnerable, que se arriesgaba todo por ella, el que había roto su juramento y abrazado el escándalo por amor y redención. La imagen de él luchando por ella, con la nobleza de su título y la pasión de su corazón, fue el clímax romántico que selló su destino. En ese instante, su amor dejó de ser una promesa vacía y se convirtió en una certeza inquebrantable. En un momento de descuido, don Fernando logró un golpe contundente contra Alejandro, que cayó al suelo, aturdido. El varón se acercó, blandiendo un pesado atizador de chimenea, listo para el golpe final. Fue entonces cuando Elena actuó. Salió de las sombras y, usando un pesado candelabro, golpeó a don Fernando por detrás, un golpe preciso que lo hizo tambalear. La heroína se había transformado por completo. Ya no era la babá que se escondía, sino la mujer que luchaba activamente, no con fuerza bruta, sino con estrategia e ingenio, demostrando que su coraje era igual al del duque. Don Fernando cayó, inconsciente, soltando el atizador. Alejandro se levantó, su rostro marcado por la sangre y la sorpresa. Sus ojos se fijaron en Elena, que sostenía el candelabro tembloroso y los documentos. En ese instante de tensión y triunfo, todas las barreras sociales y los juramentos se desvanecieron. Él no vio a la babá, sino a la mujer que le había salvado la vida y que había arriesgado su propia alma por la justicia. Elena, susurró su nombre, un sonido cargado de gratitud, amor y redención. Ella no respondió con palabras, sino con un gesto, ofreciéndole los documentos que probaban la verdad. Un acto de fe total en el hombre que la había despedido injustamente. El duque tomó los papeles, su mirada recorriendo rápidamente la caligrafía de su difunta esposa y las firmas falsas del varón. La verdad, dura y redentora, lo golpeó con la fuerza de un rayo. No solo Elena era inocente, sino que don Fernando había sido el arquitecto de su miseria desde el principio, usando la injusticia original del duque para sus propios fines. La culpa que había cargado durante una década se liberó en parte, reemplazada por una ira justa y una profunda gratitud hacia Elena. La decisión estaba tomada. No podía volver atrás. Su vida y su deber ahora le pertenecían a ella, a la justicia y a la verdad que ella había desenterrado.
Consolidando su plan de acción, Alejandro, aún agitado, se volvió hacia Helena con una urgencia que era mitad militar y mitad amante. «Debemos irnos. Tienes la prueba, pero necesitamos el testimonio de la familia desahuciada para que la justicia sea completa y mi honra se restaure sin duda. Vayamos a la comarca», ordenó tomando su mano y tirando de ella hacia la ventana destrozada, el camino de su entrada, ahora el camino de su escape y su unión. Helena no dudó. La lealtad, la inteligencia y el amor de ambos se habían fundido en un propósito común. El amor prohibido se había convertido en un equipo de justicia, listo para confrontar el poder corrupto. Montaron el caballo del duque, cabalgando juntos bajo la luz pálida del amanecer que comenzaba a teñir el cielo. La cercanía forzada de sus cuerpos, en el exilio y en la huida, era la consumación de su romance. El contacto de su piel, el aliento de él en su cuello, todo hablaba del amor que ya no podían negar. Alejandro, con ella aferrada a su espalda, sintió por primera vez la paz en 10 años. El fardo de la culpa se aligeraba con la presencia de su amor y la certeza de la justicia inminente. La traición del varón había servido, irónicamente, para unir a los protagonistas de una manera que la sociedad jamás habría permitido. La noticia de la pelea y el asalto a Finca Alba se esparció como un reguero de pólvora, distorsionada por los rumores. Don Fernando, al recobrar el conocimiento, cubrió su vergüenza con mentiras, acusando al duque de asalto por despecho y a Helena de ser una ladrona desesperada, buscando que la ley se volviera contra ellos. Sin embargo, el varón cometió un error crucial. Subestimó la lealtad que Helena había sembrado en la aldea. Los sirvientes de Tordesillas y algunos aldeanos comenzaron a susurrar la verdad sobre la injusticia de 10 años atrás, y la historia de la babá valiente que regresaba para luchar por la justicia del duque ganó fuerza, transformando la difamación en una leyenda de coraje. El viaje a la comarca fue una travesía de descubrimiento y vulnerabilidad compartida. Lejos de la rigidez del castillo, Alejandro permitió que su máscara cayera por completo. Le contó a Helena toda la verdad de su pasado, la presión de su padre moribundo para salvar el ducado, y el error que había cometido, un acto que había sido la raíz de la tragedia de su duquesa y su propio luto. Helena, con su empatía, no lo juzgó, sino que le ofreció consuelo, asegurándole que la redención era posible a través de la reparación del daño. En ese intercambio de verdades dolorosas, su amor se consolidó, dejando atrás el deseo prohibido para convertirse en un vínculo de almas que se complementaban. Al llegar a la comarca, encontraron a la familia desahuciada, un matrimonio anciano que vivía en la pobreza, pero con la dignidad intacta. La verdad completa fue revelada. Ellos poseían documentos que demostraban que la transacción de tierras original había sido coercitiva y que don Fernando se había beneficiado enormemente de ella, utilizando la necesidad del duque. Helena había acertado en su intuición. La presencia de Alejandro, el duque poderoso, que se inclinaba ante ellos para pedir perdón por la injusticia de hace 10 años, fue el acto de redención pública que selló su transformación y ganó el testimonio crucial de la familia, completando el círculo de la justicia social. El duque Alejandro, con la prueba física del chantaje de don Fernando, el testimonio irrefutable de la familia desahuciada y el amor inquebrantable de Helena a su lado, se sintió renacido. Había roto el juramento de la duquesa, no por debilidad, sino por una nueva y más alta moral, la de la justicia y el amor verdadero. La tensión del bloque 3 había culminado en la liberación de la culpa y la aceptación plena de Helena como su igual, su socia, su duquesa del coraje. El escenario estaba listo para el confrontamiento final. El varón creía tener la ventaja,
pero no sabía que sus dos víctimas regresaban no como fugitivos, sino como una fuerza imparable. La noticia del regreso inminente del duque y Helena, ahora socios en la búsqueda de justicia, resonó en Tordesillas como un grito de guerra. La comunidad, cansada de la opresión sutil de don Fernando y conmovida por la historia de la babá que se había atrevido a desafiar a un varón, comenzó a movilizarse en silencio. Los rumores de la carta de la duquesa y la evidencia de la injusticia social crearon una base de apoyo moral para los protagonistas. La lucha ya no era solo por su amor, sino por la paz y la equidad de todo el ducado, un símbolo de la lucha del pueblo contra el poder corrupto de la nobleza. El regreso del duque Alejandro y Helena de la Rosa a Tordesillas no fue discreto, sino una declaración audaz de guerra contra la opresión de don Fernando de Alba. Cabalgaron directamente a la plaza principal, un lugar emblemático donde la justicia del duque se impartía tradicionalmente. La multitud, compuesta por aldeanos, arrendatarios y parte de la servidumbre del castillo, se congregó. Movida por la curiosidad y la esperanza, Helena, a diferencia de la babá humilde que había partido, se presentó con una dignidad inquebrantable junto al duque, portando los documentos recuperados como un estandarte de la verdad. Su presencia allí era el desafío más directo a las convenciones sociales de la época, un grito de que el amor y la justicia eran más fuertes que la jerarquía. Don Fernando, avisado de su llegada, se presentó en la plaza con un porte arrogante, rodeado de sus propios hombres y con la intención de deshonrar públicamente a la pareja. El varón, consumido por la avaricia y la frustración, acusó a Alejandro de traición, locura y de dejarse manipular por una plebeya ladrona que intentó robar mi propiedad y mi honor. La tensión era palpable, el silencio de la multitud solo roto por los susurros de la indignación contenida. La suerte de Helena, de Alejandro y de todo el ducado pendía de un hilo, pues la palabra de un varón, incluso uno corrupto, aún tenía gran peso. Ante la ley y la difamación era un arma poderosa en esa sociedad. Alejandro no se rebajó a la ofensa, sino que enfrentó a don Fernando con una serenidad glacial, su voz resonando con la autoridad moral que solo la verdad puede conferir. Tu tiempo de mentiras ha terminado, Fernando. El secreto que has usado para chantajearme y difamar a una mujer inocente será expuesto ante Dios y estos testigos, declaró, sacando la carta de la duquesa y los documentos de la transacción de tierras. El gesto fue audaz y arriesgado. Alejandro, ante la estupefacción de la multitud, leyó en voz alta la carta de su difunta esposa, revelando su arrepentimiento y el dolor por la injusticia de hace 10 años, pero omitiendo la línea manipulada por el varón, buscando la redención a través de la verdad completa. El golpe maestro, sin embargo, lo dio Helena. Tras la lectura de la carta, ella se adelantó con valentía y presentó los documentos firmados por don Fernando que probaban la coacción y su beneficio personal en la transacción de tierras. Su voz, aunque suave, era firme como el roble, exponiendo la motivación real del varón. No la venganza por la duquesa, sino la pura ganancia territorial. Luego, la familia desahuciada, traída por Helena desde la comarca, se presentó ante la multitud, ofreciendo su testimonio irrefutable de la injusticia y la crueldad de don Fernando, un acto de justicia social que conmovió a los presentes y rompió el último velo de credibilidad del varón. El varón, acorralado y desenmascarado, intentó una última jugada desesperada, desenvainó una espada oculta con la intención de atacar a Alejandro y recuperar la carta, jurando que si no podía tener el ducado, lo quemaría hasta los cimientos. El caos estalló en la plaza. Los hombres de don Fernando intentaron defenderlo, pero la multitud, ahora galvanizada por la verdad y la presencia de Helena, se puso del lado del duque.
La confrontación se transformó en una lucha por la justicia popular, con los aldeanos, armados con herramientas de trabajo, defendiendo a sus señores redimidos. En medio del tumulto, el duelo entre Alejandro y don Fernando fue feroz. El duque luchó con la habilidad de un noble entrenado, pero con la rabia de quien defiende su amor y su futuro. Cada golpe era un intento de romper las cadenas de la culpa y el luto. Don Fernando, aunque hábil, estaba cegado por la desesperación y la avaricia. En un movimiento crucial, Alejandro logró desarmar al varón, lanzando su espada al suelo de piedra. El enfrentamiento físico había terminado, dejando al varón humillado y vencido, sus crímenes expuestos a la luz del día, ante los ojos de aquellos que había oprimido. La derrota de don Fernando fue absoluta. La multitud, antes silenciosa, estalló en vítores de liberación y alivio, un sonido que resonó como una campana de justicia en todo el ducado. El duque ordenó la detención inmediata del varón, asegurando que sería juzgado no solo por el chantaje, sino por la injusticia cometida 10 años atrás. La justicia se había restaurado, no por la ley fría de la nobleza, sino por la valentía de Helena y la redención del duque, demostrando que la verdad es la base de toda honra legítima y duradera. Una vez asegurada la paz, el duque Alejandro se volvió hacia Helena frente a la silenciosa y expectante multitud. En ese momento no había títulos ni clases, solo dos almas unidas por el fuego de la adversidad. Él tomó sus manos, sus ojos llenos de una emoción que el luto había prohibido por tanto tiempo. Tu coraje, Helena, ha salvado no solo mi vida, sino mi alma. Me has enseñado que la verdadera nobleza reside en la compasión y en la valentía de enfrentar la verdad. Mi juramento terminó en el momento en que elegiste la justicia sobre tu propia seguridad, declaró, su voz cargada de la promesa de un futuro. El acto de redención pública de Alejandro no terminó allí. Con la voz clara y fuerte, prometió ante la comunidad que la injusticia de hace 10 años sería reparada por completo, devolviendo las tierras y compensando a la familia desahuciada. Este gesto, más que cualquier título, lo consolidó como un duque justo y humano. La comunidad, al ver que su señor finalmente priorizaba la justicia social, le brindó su lealtad incondicional, una base sólida para el nuevo ducado que nacería de las cenizas de la culpa y la intriga, reconociendo a Helena como su igual. El clímax romántico se manifestó en un momento de quietud en medio del caos resuelto. Alejandro acercó a Helena y, sin preocuparse por la presencia de la multitud o las convenciones sociales, selló su promesa con un beso. No fue un beso de deseo prohibido, sino la primera entrega emocional de dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y que ahora se abrazaban a la luz. Este acto público fue la declaración de amor más rotunda posible, rompiendo el juramento de no volver a amar y aceptando a Helena no como una concubina, sino como su futura duquesa, desafiando el prejuicio de clase de toda la sociedad. La multitud aplaudió no solo al duque por su victoria, sino a Helena por su coraje, aceptándola tácitamente como la figura que había traído la paz y la humanidad de vuelta a Tordesillas. Los niños, Leonor y Fernando, que observaban desde la ventana del castillo, vieron a su padre por primera vez sonreír de verdad, con una luz en los ojos que nunca antes habían conocido. El amor de Helena no solo había salvado al duque, sino que había devuelto la alegría y la esperanza a sus hijos, curando la herida del luto familiar que los había mantenido prisioneros en la tristeza. El peligro inmediato había terminado, pero la lucha por el reconocimiento social de Helena apenas comenzaba. Los nobles de la región se escandalizarían, y el camino hacia la aceptación plena sería arduo. Sin embargo, con el varón derrotado y la verdad revelada, Alejandro tenía el poder y la voluntad para luchar por su amor sin miedo.
Había elegido a Helena por encima del deber frío y del prestigio social. Una elección que cambiaría para siempre el legado del castillo de Tordesillas y su visión de la justicia y la equidad. Helena, con la calma de quien ha enfrentado el peor peligro, entendió que su misión había trascendido el rescate de Alejandro. Había sido el catalizador de la justicia social y de la redención. Su amor era la recompensa, pero su legado sería el cambio que ella había instigado en el ducado, demostrando que la empatía y la inteligencia de una mujer humilde podían derrocar al poder corrupto y restablecer la verdad. El fardo de su vulnerabilidad inicial se había transformado en la corona de su resiliencia. El sol de la mañana, que se elevaba sobre el castillo de Tordesillas, ya no parecía frío y sombrío, sino un símbolo de un nuevo comienzo. El clímax había purificado las heridas. La unión de Alejandro, el poder redimido, y Helena, el coraje de la humildad, era la promesa de un futuro de equidad y amor duradero, el final de la era de la culpa y el inicio de un legado de esperanza. La derrota del barón don Fernando marcó el inicio de un período de intensa curación y reparación en el ducado de Tordesillas. El juicio fue rápido e implacable, basado en las pruebas irrefutables presentadas por Helena y el testimonio de la familia desahuciada. Don Fernando fue despojado de sus títulos y tierras, su avaricia y crueldad, finalmente castigadas por la ley que él tanto había manipulado. Este acto de justicia no solo trajo paz a la comunidad, sino que limpió definitivamente el nombre de Helena, restaurando su honra y elevándola a los ojos de todos como la salvadora del ducado y el alma redentora del duque. Alejandro, cumpliendo su promesa, usó el poder que la justicia le devolvió para rectificar el error pasado, devolviendo las tierras y estableciendo programas de apoyo para los más humildes, asegurando que la justicia social fuera el nuevo cimiento de su gobierno. El duque Alejandro experimentó una profunda metamorfosis. La culpa que lo había paralizado durante 10 años se disipó, reemplazada por la serenidad y la alegría que Helena había devuelto a su vida. Su rostro, antes una máscara de mármol, ahora se iluminaba con una calidez genuina. El amor de Helena había sido el fuego purificador que había quemado los restos de su juramento y su luto, enseñándole que el verdadero deber era hacia la vida y el afecto, no hacia el recuerdo. Él se dedicó a sanar las heridas emocionales de sus hijos, compartiendo con ellos la verdad con la sensibilidad de un padre presente y amoroso. La presencia de Helena en el castillo ya no era la de una sirvienta, sino la de una figura maternal y luminosa que había traído la primavera al invierno de la familia. La duquesa del coraje, como la llamaban ahora en secreto los aldeanos, se dedicó a preparar el castillo para el nuevo futuro. Helena de la Rosa utilizó su inteligencia perspicaz y su profunda empatía para reformar las costumbres del ducado, abriendo escuelas para los hijos de los trabajadores y estableciendo un sistema de apoyo para las mujeres de la comunidad. Su influencia en Alejandro fue transformadora. Él la escuchaba y la respetaba como a una igual, reconociendo que su sabiduría, forjada en la dificultad, era más valiosa que cualquier título nobiliario. Su relación, cimentada en el peligro compartido y la lucha por la justicia, trascendió el romance de clases para convertirse en una alianza de almas gemelas y un ejemplo de equidad. El matrimonio fue inevitable. El duque Alejandro, rompiendo por completo con la tradición y desafiando el murmullo de desaprobación de la alta sociedad, que aún se resistía a aceptar a una plebeya, anunció su intención de casarse con Helena por amor. No sería una alianza política, sino una boda de corazones.
La ceremonia tuvo lugar no en la fría capilla del castillo, sino en la pequeña iglesia de la aldea, rodeados por la gente que Helena había defendido y que ahora la amaba. El evento fue un símbolo de la nueva era de justicia y humanidad en Tordesillas, un triunfo del amor sobre el prejuicio de clase, con los niños Leonor y Fernando actuando como pajes, la prueba viva de la felicidad y la curación familiar. La vida de los duques de Tordesillas, ahora casados, se convirtió en un faro de esperanza. El amor de Alejandro y Helena era un legado duradero, un testimonio de que incluso las promesas más sombrías y los errores más profundos podían ser redimidos por la verdad y la pasión. Helena, como duquesa, no abandonó sus raíces humildes. De hecho, las utilizó como una base para su trabajo de justicia social, asegurando que el ducado siempre mirara hacia la comunidad y no solo hacia la corte. Alejandro encontró en ella no solo a su esposa, sino a su consejera más sabia, la mujer que siempre lo empujaría a elegir el corazón sobre el frío deber y a mantener la vista en la equidad para todos. Con el tiempo, la familia creció. El nacimiento de su primer hijo, una niña, fue celebrado con alegría en el castillo y en la aldea. La pequeña, bautizada con un nombre que honraba la valentía de su madre y la justicia de su padre, era el símbolo de un futuro forjado sin culpa ni miedo. El castillo de Tordesillas ya no era un mausoleo, sino un hogar lleno de risas, calor y la melodía constante de la esperanza. Las gárgolas de piedra que una vez simbolizaron el luto parecían ahora sonreír bajo el sol de la paz y el amor incondicional que reinaba en cada rincón del ancestral dominio. El amor de Helena y Alejandro no borró las cicatrices del pasado, sino que las transformó en lecciones de vida. La historia de su unión se convirtió en una leyenda susurrada en el ducado, un relato de cómo una humilde babá, armada solo con su coraje y su sentido de la justicia, había salvado a un duque de sí mismo y a una comunidad de la opresión. La redención de Alejandro fue completa. Ya no era un prisionero de su honra, sino un hombre libre para amar y ser amado, honrando a su difunta esposa al vivir la vida que ella había deseado para él, una vida basada en el corazón. La redención a través del amor fue el tema final y más poderoso. Helena no buscó poder, buscó la verdad, y al hacerlo encontró el amor verdadero y la capacidad de influir positivamente en un mundo que la había despreciado. Su arco de transformación de la vulnerabilidad inicial a la fuerza activa fue la prueba de que el coraje no entiende de clases sociales. Ella demostró que el amor verdadero exige sacrificio, no solo por la persona amada, sino por la verdad y la justicia que dan sentido a la vida en común, cimentando un legado de valor que trascendería su propia existencia. El legado de Tordesillas se basó en el respeto mutuo y la equidad. La promesa de un futuro mejor, hecha por Alejandro, se cumplió con creces bajo la guía de Helena. El fardo del luto se había aligerado, dando paso a una vida plena, donde la felicidad era un derecho, no un lujo para la nobleza. La historia de la duquesa que fue babá se convirtió en un recordatorio constante para los futuros duques, de que el verdadero poder reside en el servicio a la gente y en la humildad para reconocer los errores, un cambio radical en la mentalidad aristocrática. El duque y Helena vivieron su vida juntos, con la certeza de que su amor había triunfado sobre el prejuicio, el dolor y la intriga. Cada mañana, al despertar en el castillo, se recordaban el viaje que habían hecho, la caída en la oscuridad y la lucha por la luz. Su amor era un monumento a la perseverancia y la fe inquebrantable en la bondad humana, incluso en los entornos más sombríos y llenos de drama, un faro de que la verdadera nobleza emana del carácter.
Si has acompañado la historia de Helena de la Rosa y del duque Alejandro de Tordesillas hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios, porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. El sol se puso sobre el castillo de Tordesillas, proyectando sombras largas y tranquilas. Helena, en el balcón, se apoyó en el hombro de Alejandro, contemplando el ducado que ahora era su hogar y su corazón. El silencio era diferente, era el silencio de la paz, no del luto. Habían superado las pruebas, desvelado los secretos y encontrado la redención. Su historia era una promesa. Mientras exista la valentía para amar y la voluntad para luchar por la justicia, ningún juramento o clase social será suficiente para detener el destino entrelazado de dos almas.